Prepárate para una aventura apasionante. Hoy exploraremos el misterioso camino del amor, recorriendo las curvas y cruces que marcan los 5 signos zodiacales más difíciles de enamorar. ¿Estás listo? Vamos a ello. Nos sumergiremos en las aguas profundas de uno de los signos más aventureros y libres del zodiaco, en el top 5, Sagitario. Si alguna vez te has preguntado por qué enamorar a un Sagitario parece un rompecabezas tan complejo, estás a punto de descubrirlo. Agárrate fuerte, despegamos. Sagitario, el arquero aventurero. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la suerte y la sabiduría, Sagitario es el signo del explorador y el filósofo del zodiaco. Con una energía libre y enérgica, Sagitario está constantemente buscando ampliar sus horizontes, ya sea a través de viajes, estudios o experiencias emocionantes. Pero, ¿cómo se traduce esta energía inquieta en el campo del amor? ¿Por qué es difícil enamorar a un Sagitario? Enamorar a un Sagitario puede parecer una tarea hercúlea debido a su amor innato por la libertad y la aventura. Los Sagitarios son espíritus libres que valoran su independencia por encima de todo lo demás. Esto puede dificultar que se asienten, ya que a menudo ven las relaciones como limitaciones a su libertad y a su deseo de explorar lo desconocido. Además, los Sagitario tienen una visión optimista y honesta de la vida. Prefieren la verdad, por muy dura que sea, a las mentiras piadosas. Esto significa que no son de los que se enamoran fácilmente de las palabras dulces o de las falsas promesas. Si quieres ganarte su corazón, tendrás que ser auténtico y sincero. Conquistar el corazón de un Sagitario. Aunque puede parecer una tarea difícil, conquistar el corazón de un Sagitario es posible. La clave está en ser un compañero de aventuras más que un ancla. Muestra interés en explorar el mundo, ya sea físicamente o a través de la filosofía y el aprendizaje, y estarás un paso más cerca de atraer a Sagitario. La honestidad también es crucial cuando se trata de enamorar a un Sagitario. Este signo valora la verdad y la transparencia, por lo que es importante ser franco y abierto desde el principio. También es importante recordar que los Sagitario valoran su espacio. Necesitan tiempo para sí mismos y para sus propias aventuras. Respetar su necesidad de independencia puede ser la clave para ganarte su amor. ¿Y tú? ¿Has tratado de conquistar el corazón de un Sagitario? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué consejos le darías a alguien que se siente atraído por un Sagitario? ¿Eres un Sagitario que puede compartir qué es lo que realmente te atrae de una persona? Ahora nos centraremos en uno de los signos más independientes y únicos del zodiaco, en el top 4, Acuario. Si alguna vez te has topado con la intrigante tarea de enamorar a un Acuario, sabrás que no es un camino fácil. Acompáñanos en este emocionante viaje para descubrir por qué el encanto de Acuario es tan desafiante de atrapar. Acuario, el signo independiente y visionario. Gobernado por Urano, el planeta de la innovación, la originalidad y los cambios repentinos, Acuario es el signo que rompe barreras y se atreve a pensar fuera de la caja. Son conocidos por su amor por la libertad y la independencia, así como por su naturaleza amistosa y su compromiso con la humanidad. Sin embargo, cuando se trata de amor, estos visionarios pueden ser un enigma. ¿Por qué es difícil enamorar a un Acuario? Enamorar a un Acuario es un desafío debido a su fuerte necesidad de independencia y libertad. Este signo aire tiende a valorar su espacio personal y no se siente cómodo con las personas que intentan limitarlo o encasillarlo. Los Acuarios son seres únicos y no se conformarán con nada que amenace su individualidad. Además, los Acuarios son visionarios y a menudo viven en su propio mundo de ideas y posibilidades. Esto puede hacer que parezca que están emocionalmente distantes o desconectados, pero en realidad, simplemente procesan sus emociones de una manera diferente. Conquistar el corazón de un Acuario. Si bien enamorar a un Acuario puede parecer una misión imposible, con el enfoque correcto, puedes hacer que este signo de aire se fije en ti. Lo primero y más importante es respetar su necesidad de independencia. Los Acuarios necesitan sentir que tienen su propio espacio y tiempo para explorar sus intereses y pasiones.
Además, a los acuarios les atraen las personas que son originales y auténticas. No trates de ser alguien que no eres para impresionarlos. En lugar de eso, abraza tu singularidad y deja que tu verdadero yo brille. Finalmente, si quieres ganarte el corazón de un acuario, tendrás que ser su amigo antes que nada. Los acuarios valoran la amistad y necesitan sentir un fuerte lazo de camaradería antes de entrar en una relación romántica. ¿Has intentado alguna vez enamorar a un acuario? ¿Qué desafíos has encontrado y cómo los has superado? ¿Eres un acuario que puede compartir su perspectiva y decirnos qué es lo que realmente te atrae de una pareja? Llegamos al top 3 de nuestra lista de los signos zodiacales más difíciles de enamorar y el foco se posa sobre Capricornio, el ambicioso y trabajador signo de tierra. Si alguna vez has intentado ganarte el corazón de un Capricornio, sabrás que no es una tarea sencilla. Pero, ¿qué es lo que hace de este signo una auténtica fortaleza en el amor? Vamos a descubrirlo. Capricornio, el trabajador incansable. Regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad, Capricornio es conocido por su perseverancia y ambición. Los Capricornios son trabajadores natos, siempre enfocados en sus metas y en la cima que quieren alcanzar. Sin embargo, cuando se trata de amor, esta determinación y enfoque en el trabajo pueden crear algunas barreras. ¿Por qué es difícil enamorar a un Capricornio? Enamorar a un Capricornio puede ser un desafío, principalmente porque suelen poner su carrera y sus objetivos personales por encima de las relaciones. Este signo de tierra trabaja incansablemente hacia sus metas, y puede tener dificultades para equilibrar su vida laboral con su vida amorosa. Además, los Capricornios son cautelosos por naturaleza, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. No se entregan fácilmente y suelen mantener una barrera emocional hasta que están seguros de que pueden confiar en su pareja. Conquistar el corazón de un Capricornio. Conquistar el corazón de un Capricornio puede requerir paciencia y determinación, pero no es una misión imposible. Primero, debes demostrarle a tu Capricornio que eres una persona confiable y de confianza. Los Capricornios valoran la estabilidad y la seguridad, por lo que necesitan saber que pueden contar contigo. Además, tendrás que respetar su ética de trabajo y su ambición. En lugar de intentar competir con su carrera, muestra interés y apoyo en sus objetivos. Un Capricornio apreciará tu comprensión y podrá verte como alguien que complementa su vida en lugar de distraerla. Por último, recuerda que los Capricornios valoran las acciones más que las palabras. En lugar de declarar tus sentimientos abiertamente, demuéstrales con acciones consideradas y genuinas. ¿Has intentado enamorar a un Capricornio? ¿Qué desafíos encontraste en el camino? ¿Eres un Capricornio que puede arrojar algo de luz sobre lo que realmente te atrae en una pareja? Llegamos al top 2, nos enfrentamos al segundo signo más difícil de enamorar en nuestro listado zodiacal, Escorpio. Este signo es un mar profundo de emociones y misterios que puede resultar un enigma para muchos. ¿Por qué es tan desafiante conquistar el corazón de un Escorpio? Sigue leyendo para desentrañar este misterio. Escorpio, el signo profundo e intenso. Regido por Plutón, el planeta de la transformación y el renacimiento, Escorpio es conocido por su intensidad emocional y su pasión. Este signo de agua es como un océano profundo, lleno de misterios y secretos por descubrir. Sin embargo, cuando se trata de amor, esta profundidad puede crear algunas barreras. ¿Por qué es difícil enamorar a un Escorpio? Enamorar a un Escorpio es un desafío debido a su naturaleza cautelosa y reservada. Los Escorpios son muy protectores de su corazón y no lo entregan fácilmente. Necesitan sentir una profunda confianza y un vínculo emocional fuerte antes de permitir que alguien se acerque a ellos. Además, los Escorpios son conocidos por su intensidad emocional, lo que puede ser abrumador para algunos. Pueden parecer difíciles de leer en un principio, pero una vez que se abren, son increíblemente leales y apasionados. Conquistar el corazón de un Escorpio. Aunque conquistar el corazón de un Escorpio puede ser un camino lleno de desafíos, no es imposible. Para empezar, necesitarás ganarte su confianza.
Los Escorpio valoran la honestidad y la lealtad por encima de todo, por lo que es fundamental que demuestres estas cualidades desde el principio. También necesitarás estar dispuesto a explorar las profundidades emocionales con tu Escorpio. Este signo no se conformará con relaciones superficiales, quieren a alguien que esté dispuesto a navegar por las profundidades emocionales con ellos. Por último, los Escorpio valoran el compromiso. Necesitan saber que estás en la relación a largo plazo y que no les abandonarás cuando las cosas se compliquen. ¿Has intentado alguna vez enamorar a un Escorpio? ¿Qué desafíos encontraste y cómo los superaste? ¿Eres un Escorpio que puede compartir qué es lo que realmente te atrae de una pareja? Y en el top 1, pondremos el foco en uno de los signos más enigmáticos y meticulosos del zodiaco, el perfeccionista Virgo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enamorar a un Virgo parece una misión imposible? Sigue leyendo y descubre lo que hace de este signo una verdadera fortaleza del amor. Virgo, el signo meticuloso. Gobernado por Mercurio, Virgo es el signo del servicio, la precisión y la perfección. A primera vista, podrías percibir a un Virgo como una persona reservada y tranquila, pero detrás de esa fachada se encuentra una mente en constante movimiento. Los Virgos son analíticos por naturaleza, lo que significa que tienden a examinar cada aspecto de una situación, incluyendo el amor. ¿Por qué es difícil enamorar a un Virgo? La razón principal por la que enamorar a un Virgo es un desafío radica en su necesidad de perfección. Esta búsqueda de la perfección se extiende a las relaciones y los Virgo tienen una lista mental de cualidades que buscan en una pareja. Como son extremadamente observadores y detallistas, notarán el más mínimo defecto o incongruencia. Si no cumples con sus altos estándares, podrían dudar en comprometerse contigo. Los Virgo también son independientes y autosuficientes, lo que significa que no necesitan a una pareja para sentirse completos o felices. Esta autosuficiencia puede hacer que sea más difícil ganar su corazón, ya que no sienten la necesidad de estar en una relación a menos que encuentren a alguien que realmente complemente su vida. Además, los Virgos son cautelosos por naturaleza cuando se trata de amor y relaciones. Son lentos para abrirse y compartir sus sentimientos, lo que puede hacer que parezca que no están interesados, incluso cuando lo están. ¿Cómo conquistar el corazón de un Virgo? Conquistar el corazón de un Virgo puede ser un desafío, pero ciertamente no es imposible. Primero, debes mostrarle a tu Virgo que eres una persona confiable y de confianza. Recuerda que los Virgo valoran la honestidad y la integridad por encima de todo. A los Virgo también les gustan las personas que son limpias, ordenadas y que se cuidan a sí mismas. No puedes esperar atraer a un Virgo si tu vida es un desorden. Deberás demostrar que tienes tu vida bajo control y que te tomas en serio tus responsabilidades. Además, los Virgo aprecian a las personas que son inteligentes y pueden mantener una conversación significativa. Quieren una pareja que pueda estimularlos mentalmente y compartir sus intereses intelectuales. ¿Has intentado alguna vez conquistar el corazón de un Virgo? ¿Qué desafíos has encontrado y cómo los has superado? O tal vez eres un Virgo que puede arrojar algo de luz sobre lo que realmente buscas en una pareja. Luego de este emocionante recorrido a través de los signos zodiacales más difíciles de enamorar, llegamos al final de nuestro viaje estelar. Cada signo zodiacal tiene sus propias particularidades, dificultades y desafíos a la hora de entregarse al amor. Desde Virgo con su meticulosidad y búsqueda constante de perfección, hasta el reservado y profundo Escorpio que protege celosamente su corazón, del ambicioso y trabajador Capricornio que pone sus metas por encima de todo, al independiente y auténtico Acuario que valora su libertad y, finalmente, al aventurero Sagitario que teme perder su independencia a favor del amor. Cada uno de estos signos presenta un camino único hacia su corazón. Pero la clave en todos ellos es la paciencia, la sinceridad y la disposición para entender y respetar sus necesidades y deseos individuales. Ganarte el amor de estos signos puede ser un desafío, pero recuerda, las cosas más valiosas a menudo requieren tiempo y esfuerzo para obtenerlas. Ahora que hemos desvelado los misterios de los 5 signos más difíciles de enamorar, nos gustaría saber tu opinión.
¿Cuál de estos signos te parece más desafiante y por qué? ¿Tienes algún consejo que pueda ayudar a otros a conquistar el corazón de estos signos? Deja tu comentario y comparte tus experiencias. Tu contribución podría ser la pieza que falta en el rompecabezas del amor de alguien. Cada historia y consejo compartidos ayudan a nuestra comunidad a crecer y a aprender más sobre la complejidad del amor y la astrología. Comparte tus pensamientos y ayuda a otros a navegar por este fascinante camino del amor.